Aniquila la procrastinación. La madrugada se levantaba silenciosa, con un aire pesado que oprimía las paredes del cuarto. La lámpara encendida desde la noche anterior dejaba un resplandor amarillento que, más que iluminar, parecía resaltar las huellas del abandono, cuadernos abiertos a medias, listas de tareas inconclusas, notificaciones que se acumulaban en la pantalla como si fueran soldados enemigos apostados en las murallas de la mente. Allí, en esa habitación, se libraba la batalla más antigua y persistente, la del hombre contra sí mismo, contra el monstruo invisible de la procrastinación. La procrastinación no era un simple retraso. No era una pereza momentánea. Era un enemigo astuto, disfrazado de descanso merecido, de promesa ligera, solo unos minutos más, mañana será mejor. Se infiltraba en la conciencia como humo denso, acariciando la voluntad hasta adormecerla, hasta volverla inofensiva. Cada minuto postergado se transformaba en una cadena que rodeaba el espíritu, hasta dejarlo quieto, paralizado. El protagonista de este relato, un hombre común, quizá un reflejo de ti mismo, había vivido demasiado tiempo bajo el yugo de ese enemigo. Conocía la amargura de prometerse comenzar y descubrirse, horas después, navegando en océanos de distracción, sin haber avanzado un paso en la conquista de sus sueños. Había saboreado el veneno dulce del después, hasta quedar atrapado en un círculo que lo consumía todo, su disciplina, su confianza y hasta la esperanza. Pero llegó un día distinto. Un día en el que, por primera vez, el hartazgo fue más fuerte que el miedo. Se miró al espejo, y en sus ojos ya no reconoció al joven que soñaba con cambiar el mundo. Vio, en cambio, a un prisionero. Y ese descubrimiento encendió una llama, pequeña al principio, pero suficiente para iniciar la rebelión. La guerra contra la procrastinación no empezó con grandes gestos. No hubo trompetas ni discursos épicos. Comenzó con algo simple, una decisión. Una frase murmurada en la oscuridad del cuarto: hoy no cedo. Esa fue la primera espada alzada contra el enemigo. El hombre descubrió que la procrastinación no se vence de golpe. No es un dragón que cae con un solo tajo. Es un ejército de sombras que se infiltra cada día, cada hora, cada instante en el que uno duda. Y por eso, la lucha debía ser constante, como la respiración misma. Comenzó por ordenar el terreno, cerró las ventanas por donde el enemigo solía entrar. Desactivó notificaciones, limpió su escritorio, rompió las listas interminables que solo servían de excusa para no empezar. Eligió una sola tarea, la más importante, y se lanzó sobre ella como un guerrero que sabe que no tiene retirada. Al principio, la resistencia fue feroz, la mente gritaba, el cuerpo pedía distracción, los viejos hábitos intentaban arrastrarlo de nuevo al abismo. Pero él persistió. Y en esa persistencia descubrió la primera grieta en las murallas de la procrastinación. Con cada pequeño logro, la voz del enemigo se debilitaba. Donde antes había promesas de descanso, ahora surgían pruebas de victoria, párrafos escritos, páginas leídas, proyectos avanzados. La sensación era distinta, poderosa, embriagadora. Porque en cada acción completada no solo se derribaba una excusa, sino que se reconstruía el carácter. Pronto comprendió que la procrastinación no era un adversario externo. Era un reflejo interno, una parte de sí mismo que había permitido crecer durante años. Y si ese enemigo había sido alimentado con miedo y conformismo, ahora debía ser aniquilado con disciplina y coraje. La lucha no estaba afuera, se libraba en cada decisión, en cada instante en que la mente buscaba escapar. La batalla se volvió ritual. Al amanecer, mientras el mundo dormía, él se sentaba frente a su escritorio como un soldado frente al campo de guerra. El silencio se transformaba en aliado, el reloj en juez implacable, y la acción en única arma. No había espacio para titubeos. Cada segundo debía ser conquistado, porque cada segundo era un territorio que la procrastinación trataba de invadir. Y así, paso a paso, la procrastinación empezó a perder terreno. Ya no era el monstruo que lo dominaba, era apenas un eco lejano, una tentación débil que chocaba contra un muro de voluntad. El hombre ya no era esclavo, se había convertido en guerrero. Pero el aniquilamiento no fue un acto de furia momentánea, sino una reconstrucción paciente. Aprendió a respetar su tiempo como se respeta la vida misma. Aprendió a decir no a las distracciones, aunque fueran dulces, aunque fueran cómodas. Aprendió que la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo que debe hacerse, aun cuando cueste. Con cada jornada cumplida, el hombre se sentía más cerca de sí mismo, de esa versión fuerte, disciplinada y clara que alguna vez había soñado ser. La procrastinación, derrotada, ya no dictaba el rumbo de sus días. Y en su lugar surgió un poder silencioso, firme, inquebrantable,
la convicción. Esa fue la verdadera victoria. Comprender que aniquilar la procrastinación no es solo ganar productividad, sino recuperar la dignidad. Es romper las cadenas invisibles y recuperar la soberanía sobre uno mismo. Es, en definitiva, conquistar la vida. Hoy, cuando el hombre recuerda aquella batalla, sabe que no fue un instante único, sino una guerra diaria que aún continúa. Pero ya no teme. Porque ahora conoce la fuerza que habita en él cuando se enfrenta con decisión. Y sabe que, mientras mantenga viva la disciplina, la procrastinación jamás volverá a someterlo. Reflexión final. El aniquilamiento de la procrastinación no es una fantasía épica reservada para unos pocos. Es una lucha que todos enfrentamos, cada mañana, cada tarde, cada noche en que postergamos lo que realmente importa. Y es una lucha que puedes ganar. Solo necesitas dar el primer paso, alzar tu espada contra la tentación del después y elegir el ahora. Si esta crónica encendió en ti el deseo de levantarte contra tu propio enemigo, si te recordó que dentro de ti hay un guerrero capaz de dominar sus días y conquistar sus sueños, entonces no dejes que esta chispa se apague. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque aquí encontrarás las armas y la inspiración que necesitas para seguir en pie en esta guerra diaria. El momento es ahora. El campo de batalla te espera.